El agua es vida y ahora más que nunca toca apreciar este recurso esencial, no despilfarrar, ser conscientes y también comprometidos. El consumo medio de agua por persona en España es de 136 litros, una cifra que puede parecer exagerada. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si está concienciada y qué hace para ahorrar agua. En unos instantes lo vemos. Pues no sé, cierro el grifo, intento no dejar ninguno abierto. Bueno, yo sí, pero mis hijos... Pues abrir el grifo poco. Ducha. Bienvenidos a 7 Magazine. Enseguida algunos consejos también para ahorrar agua en nuestras casas. Y en el plano cultural, teatro. Hemos desplazado el montaje de una obra de teatro al exterior. Un día cualquiera, con motivo de su representación en la Sala Gonzalo de Berceo, hemos estado con sus actores. Magazine en la 7 de La Rioja. Vamos a iniciar hoy nuestro programa con una mesa de tertulia, de debate, de análisis relacionado con la sequía, relacionado también con el ahorro de agua en nuestras casas. Vamos a sumar las voces en esta mesa de José Calvo Meteosojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Bienvenido. De Igor Fonseca, de Arajasaja. ¿Qué tal, Igor? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Y de Juan Donaire, de Amigos de la Tierra. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos. Bienvenido. Bueno, lo pongo encima de la mesa. ¿Estamos atravesando un momento de sequía, José? Bueno, pues eso está por ver. Está claro que enero y lo que llevamos de febrero están siendo meses muy secos, pero es verdad, y aunque las noticias a nivel de la península, de todo el país, es que tenemos una sequía evidente, sobre todo en el sur peninsular, en La Rioja vivimos en un pequeño oasis donde un otoño húmedo ha dejado unas circunstancias quizá no tan extremas como en el resto de la península. Veremos si se trata de un mes seco o el inicio de un periodo de sequía. Pues muy pendiente de cómo se desencadenan esos hechos el campo riojano, Igor. Pues bueno, el campo riojano, pues gracias a lo que decía José, de unas lluvias por encima de lo normal en el otoño, pues está haciendo que esa situación no sea tan grave, ¿no? A diferencia de muchas provincias del sur de España. En este momento sí que se está apreciando cierta sequía, y sobre todo los cultivos herbáceos que se sembraron a finales del mes de diciembre, que no tienen apenas humedad las primeras capas del terreno, a diferencia de las primeras siembras, las que se hicieron en agosto, septiembre, que las cebadas de momento se están defendiendo, aunque ya están pidiendo agua pues próximamente, ¿no? Por otro lado también el ganado, lo que es la situación de los pastos, en la zona más noroccidental de momento tienen pastos frescos para poder alimentar. El suplemento que hacen normalmente los ganaderos en invierno no es tan intensivo, a diferencia de lo que está pasando en la zona más suroriental, donde sí están teniendo que suplementar más allá de lo habitual los ganaderos, y eso está representando un sobrecoste. Desde luego, Juan, lo que estamos es pendientes del cielo, pendientes de este cambio climático y poniendo sobre la mesa si hay esa sequía, si existe esa sequía, si nos encaminamos hacia ese periodo. Pues no lo sé, realmente es lo que dice José Calvo. Veremos más adelante lo que va a pasar. Es cierto que estamos en una situación de cambio climático, se estima una reducción de precipitaciones del 25 a 30%. Cambios a peor para nuestro país. España, Portugal, Grecia e Italia van a ser los grandes perjudicados de la Unión Europea. Y La Rioja tiene una ventaja con el resto de España, con zonas del sur, que es su baja población. Entonces, tenemos 320.000 habitantes, 330, y si fuera el doble, estaremos en otra situación desde el punto de vista para agua de boca y otras cuestiones. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, esperemos que esto se vaya solucionando, esperemos que las medidas contra el cambio climático vayan dando frutos. Iremos viendo. Cuando se habla de esta emergencia climática relacionada precisamente con la sequía, ¿de qué estamos hablando? Emergencia climática se está hablando de
incremento constante de CO2 en la atmósfera, ahora no me acuerdo las cifras, creo que era 420 partes por millón de CO2 o una cifra superior. Son cifras muy por encima de la etapa preindustrial del planeta, del año 1750, 1800, es decir, estamos incrementando la cantidad de CO2 en la atmósfera, se incrementa la cantidad de calor que se queda en el planeta, estamos viendo deshielos en el polo norte, el polo sur, las predicciones son tremendas. Entonces, con esa emergencia climática, lo que hay que hacer es actuar. Se está actuando con renovables, se está actuando con eficiencia energética. Ahora mismo en la construcción de nuevas viviendas es obligatorio estándares de bajo consumo, el coche eléctrico, muchas cosas. Pero todo eso tiene que ir dando frutos y estamos hablando de una parte privilegiada del planeta y otras que no lo son, que veremos cómo actúan, que no van a actuar en esa línea. Vamos a ir con algunos mapas de cuando hablamos de lo que ha llovido, ¿no, José? Has traído algunos gráficos Sí. que dibujan. He traído unos mapas de precipitación estandarizados en los que hace un poquito referencia a cómo va el régimen de lluvias en un contexto no solo de la cantidad de lluvia recogida, sino de la zona climática. Y podemos ver cómo en el último año sí que hay cierta sequía en el Valle del Ebro. Está claro que sobre todo es donde se aprecia es en el sur. Sin embargo, en la media de los 3 años estamos todavía dentro de precipitaciones, de un rango de precipitación o de sequía dentro de la normalidad. Como vamos a poder ver en el último mapa, las zonas de sequía donde más incidencia tiene, donde más se producen, es desde luego en todas las zonas que están alejadas del mar, de las que tienen menos influencia marítima. Por eso toda la cuenca de la meseta sur, la cuenca del Guadalquivir y nosotros también, el Valle del Ebro, es verdad que estamos un poco, ya los frentes que nos llegan desde el Cantábrico llegan bastante desgastados. Fíjate que a pesar de este enero tan seco que está siendo, hay algunos frentes que nos han rozado, como esta semana, que han dejado algo de lluvia, muy poquita para la que necesitamos, ha dejado algo de nieve en la Ibérica. Y es precisamente esto lo que en cierta parte alivia un poco esa sequía sin llegar nada más que a remojar el terreno. Entonces nosotros somos una zona sensible, aunque es cierto que ahora todavía estamos dentro de no un grado extremo, preocupante sí, pero dependemos mucho de cómo sea la primavera, de si esas precipitaciones en primavera son más o menos abundantes, siendo La Rioja una de las zonas donde en la primavera llueve más. Porque se esperaba lluvia esta semana, ¿no? Las previsiones hablaban de un poquito más de lluvia de lo que ha llovido. Bueno, seguimos en una situación de bloqueo anticiclónico absoluto. Tenemos el anticiclón en el Atlántico, evitando precisamente que esas borrascas y esos frentes lleguen a la península, y esos pequeños movimientos del anticiclón es lo que hace o no que esos frentes rocen el norte peninsular. De hecho, ahora está rozando uno todo el norte peninsular, que aquí a La Rioja prácticamente solo nos deja nubosidad, y se espera otro de cara al sábado, un frente frío. Además, este va a traer nieve, va a traer también un descenso acusado de temperaturas, pero dentro de un ambiente anticiclónico. En capas altas tenemos aire cálido y estable, y si no hay aire frío no favorece que se desarrolle nubosidad, no favorece que se formen borrascas con frentes activos, sino que son frentes que se van debilitando y deshaciendo en contacto con las altas presiones. Entonces, aunque llueve es muy poquita cantidad, solo remoja el terreno, pero no acumula en zonas de la Ibérica, que es donde sería interesante que esas precipitaciones de nieve acumulasen cantidad. Así que cuando se le pregunta a un agricultor, ¿ha llovido? No ha llovido nada. Te Pues dicen, no ha llovido nada. Efectivamente. Tenemos un enero que prácticamente no ha registrado ninguna precipitación. Febrero, lo que llevamos ya de mes, pues ha hecho poco más que manchar los coches, ¿verdad? Y bueno, como te decía, en principio esta situación en nuestra tierra pues no es tan gravosa como puede suceder en otras comunidades autónomas, pero sí que si se prolonga esta situación, pues habrá que pensar en una serie de medidas. Por suerte, tenemos todavía los meses supuestamente más lluviosos, la primavera, el mes de marzo, abril, mayo también, donde esperamos que suplan lo que está sucediendo ahora mismo en enero, febrero de este año.
¿A qué cultivos afecta de una manera especial y de manera prioritaria, ¿no? esta falta de agua? Pues bueno, se suele decir que es bueno que llueva para todo, ¿no? Incluso también para las personas, por supuesto, y también para los animales. Aquí en La Rioja pues nos estamos especializando por cuestiones, yo creo que de estructura económica de explotaciones, en los cultivos leñosos. Tenemos el viñedo, tenemos el olivar, tenemos también el almendro. Y son estos cultivos donde, dependiendo del olivar, tenemos la mitad de la superficie en secano, la otra mitad en regadío. En viñedo tenemos aproximadamente 2/3 partes en secano, y en almendro, pues de aproximadamente 10.000 hectáreas que tenemos en estos momentos, pues unas 9.000 serían en secano estricto, ¿no? Y son estos cultivos los que más pueden padecer la falta de lluvias, además del cereal, donde la mayoría del mismo se cultiva en explotaciones que son estrictamente de secano, y sin esas lluvias pues no es posible dar viabilidad al cultivo. De prolongarse muchísimo esa situación, por supuesto, que afecta a la economía de los agricultores cerealistas, donde apenas van a poder tener ningún rendimiento o ninguno directamente. Y por otro lado, a esas explotaciones de leñosos que comentaba, el olivar, el almendro y el viñedo también en secano, pues que pueden ver mermada drásticamente también su producción, y en ocasiones, si es demasiado drástica esa sequía, incluso en comprometer la viabilidad de la propia plantación, de la propia planta. Este cambio climático, esta situación, ¿no?, de cambio, ha hecho que los cultivos en La Rioja hayan variado, que haya obligado a muchos agricultores a tener que cambiar y apostar por otros cultivos. De momento el cambio climático no ha afectado a ese extremo, pero sí que es cierto que muchas técnicas agronómicas de producción se van adaptando a este cambio climático. La propia vendimia, ¿no? Muchas veces escuchamos de la gente mayor de los pueblos, de los viticultores, que se acuerdan finalizar la vendimia pues prácticamente con nieve, ¿no?, y con frío en los dedos y en las manos. Eso pues está siendo muy raro ver en los últimos años, y por contra estamos viendo cómo la vendimia se está adelantando, empezando a vendimiar variedades blancas casi a mediados del mes de agosto, ¿no?, en plenas fiestas. Y es algo que hace pues modificar prácticas de cultivo, como te decía, incluso a veces también costumbres sociales, ¿no?, como son las fiestas de los pueblos muchas veces. Claro, es que eso de vendimiar en agosto es desde hace bien poquito, ¿no? Pues desde hace bien poco se ha sumado pues un periodo cálido de verano por encima de lo normal, con la introducción de variedades además que son de maduración más temprana, con lo cual lo uno se suma a lo otro, y nos vemos a mediados del mes de agosto que, cuando deben aprovechar los pocos agricultores o los pocos días que pueden cogerse al año de vacaciones, pues tengan que estar pensando ya en comenzar la vendimia. Desde luego que sí. Esta situación del recurso, de la falta de un recurso tan necesario y tan vital como el agua, ¿crees que, Juan, que se va traduciendo poco a poco en la sociedad en general, en la ciudadanía, que es cada vez más consciente de que es un recurso también limitado? Pues le cuesta, al ciudadano le cuesta, porque es un recurso que es más o menos barato, no cuesta mucho, podemos estar pagando 0,50 euros por un metro cúbico, valores muy pequeños, es decir, por un litro, medio euro. Entonces, no se valora mucho, pero detrás de todo eso, independientemente de la concienciación del ciudadano, está qué es lo que pasa con el agua antes. Es decir, el agua pues, nos llega de un embalse, de un sondeo, llega al depósito municipal, y muchas veces hay pérdidas importantes en redes municipales que no se han actualizado, pérdidas que pueden llegar al 30, 40, 50%. Se está viendo en zonas de Loja que se están realizando obras en municipios, en las cuales está disminuyendo a raíz de esas obras las pérdidas de agua en redes, y eso es un tema muy importante. Es decir, todo eso condiciona políticas de construcción de embalses, políticas de abastecimiento, etc. Luego el consumidor, el ciudadano, consumidor también, en este caso de agua, pues tiene que hacer un uso responsable de ella. Tiene que ser consciente que es un recurso limitado y que tiene que aprovecharlo de una forma lo más racional posible. Hacía referencia antes a lo que nos cuesta el agua, ¿no?, a la factura, sí, como consumidores. Claro, estamos ahora tan mentalizados con la factura de la luz, parece que lo que nos está subiendo es la luz, y no somos conscientes, lo decías tú, no, es que el agua es barata, ¿no? Es barata. Y quizás, escudándonos en eso, no somos conscientes de que es un bien y un recurso limitado. Como decías, tenemos tan mentalizado con la luz
¿Y la factura de la luz? Es un recurso barato, no sé si el precio puede ser medio euro, puede ser 20 céntimos, no lo sé. Es el único producto que te vende el ayuntamiento, es lo único que te vende, el resto son tasas e impuestos. Y bueno, pues conforme sea más difícil tratarla o llegue o le cueste más al ayuntamiento o a la mancomunidad de aguas o al consorcio o quien sea, esos precios se irán incrementando. Pero nosotros como ciudadanos debemos demandar a las administraciones que no se pierda el agua por el camino. Es decir, después de lo que ha costado tratarla, aplicarle el cloro o lo que sea, pues no se puede perder. Hablaba Juan de los embalses, la situación de los embalses riojanos, de quienes nos suministran el agua en La Rioja. José. Bueno, pues parece lo que comentábamos antes, que dentro de un periodo de preocupación todavía no es extremo. Creo que ayer miré y estaban en torno a un 64%, respecto al año pasado están un poco más bajos. En la media de los últimos 10 años estamos con superávit. Entonces, es un poco lo que te decía antes, sin llegar a ser ahora en La Rioja la situación de los embalses preocupante, sí que tenemos que estar alerta desde luego a la hora de consumir agua y mirar sin duda todos los pronósticos de cara a la primavera, que es la región húmeda, mejor dicho, la situación de humedad en la que llueve en La Rioja. Por eso estamos expectantes ante lo que pueda venir. Nos hemos quedado así un poco perplejos porque el invierno este año ha durado 15 días, nevó muchísimo y llovió muchísimo la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Después vinieron los vientos del suroeste con esas riadas que hubo de esas crecidas del Ebro, que son fenómenos típicos del mes de ahora, de febrero. Y a partir de ahí ya las altas presiones han sido dueñas y señoras. Nos hemos librado por lo menos de las nieblas tan molestas persistentes debido a que el anticiclón está más hacia el Atlántico que en Europa, y expectantes ante lo que pueda pasar en primavera. Pero lo dicho, en cuanto a los embalses, todavía la situación no llega a ser ni extrema ni preocupante. Qué complejidad, ¿verdad? O no llueve o viene lo que vino al campo en ese mes de diciembre. Pues estamos en una situación de que se está extremando el clima con fenómenos muy diferentes en un intervalo corto de tiempo, y por desgracia, como el agricultor y ganadero hacen su actividad a la intemperie, pues son los primeros en verse sometidos, ¿no?, a ese elasticidad o esa tiranía del tiempo. Pero pese a todo, bueno, pues la historia, la adaptación, yo creo que muchas veces ha estado por encima de estos fenómenos meteorológicos extremos, y el agricultor y el ganadero saben adaptarse. ¿Qué pasa? Pues que necesita apoyo, necesita también una planificación. En estos momentos, como bien decía José, estamos 6 puntos por debajo del año pasado en capacidad de nuestros embalses. El embalse del Ebro, del que depende también buena parte de los regadíos, sobre todo tradicionales, de Rioja Baja, estamos hablando de frutales y hortalizas, en principio tampoco está en una situación crítica, está en una situación normal, y desde el punto de vista estamos tranquilos, pero como te decía, esperando que la normalidad de marzo, de abril y de mayo traiga lluvias a estas tierras. Ya hemos perdido casi seguramente el periodo de la nieve, ¿no? Año de nieves, año de bienes, pero esperamos que venga ese agua que va a ser vital, pues, para dar tranquilidad a los agricultores y que esos cultivos de secano, el cereal, los extensivos y también los leñosos de secano como el almendro, el olivar y la viña, pues puedan dar sus frutos sin ningún problema. Hay que recordar también que existen unos instrumentos para poder paliar la sequía en la agricultura, que son los seguros, pero sucede que son tan caros y tienen una franquicia tan alta que muchas veces no se contrata ese riesgo. Vamos a continuar en este debate, en esta mesa en la que estamos analizando esta cuestión, desde luego que preocupa mucho también en las casas. Hablábamos antes de lo que cuesta el agua, ¿no?, de esa factura del agua, y de si somos conscientes de verdad los ciudadanos de que este es un bien escaso, un bien que hay que cuidar. Nuestra compañera Laura Santolaya ha salido precisamente a preguntar, bueno, pues a los riojanos si de verdad son conscientes de que hay que ahorrar agua, y si conocen alguna clave para ahorrar en sus casas. No, yo lo veo normal, bastante bien. Sí. Estamos mentalizados, pero
Procuramos gastar, cerrar bien la canilla y todas esas cosas. Claro que estoy concienciado, es que es lo que hay, o sea... Bueno, yo sí, pero mis hijos... Sí, soy de las personas que veo que es un problema y grave. Yo sí, porque estamos mi marido y yo solos y procuro lo mínimo. Supongo, sí. Pues yo creo que sí, que ahorramos agua. Sí, lo normal. Sí, bastante. Sí, bastante, soy consciente del tema. No sé, lo típico de cuando te vas a dar jabón duchándote, quitas el agua y ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando cada vez que tengo que usar agua para algo, ya sea para ducharme, pues uso un cubo para guardar esa agua y luego la uso. Pues ducharme así en plan rápido, antes me bañaba como que un montón y llenaba la bañera hasta arriba y todo, pero ahora me ducho lo más rápido que pueda y... Cuando lavamos los platos no dejar tanto el grifo encendido y... Tratar de consumir lo menos posible, lo justo. Yo en mi caso, como voy al gimnasio, pues me he dicho ya. El chorro más pequeñino, el más no dar tanto el grifo. Pues abrir el grifo poco y ducharnos en vez de bañarnos. Pues dar al grifo cuando necesitas, sin más, no dejarla correr. Bueno, parece, Juan, que somos conscientes, ¿no?, que hay cuestiones que poco a poco se van introduciendo. Hombre, ¿qué menos? El agua tiene un costo, hay que cogerla en zonas de montaña, hay que tratarla, hay que llevarla, hay que tenerla en el depósito y luego tenemos que depurarla. Se ha avanzado mucho en esta región en el tema de depuración, a diferencia de otras, pues se han hecho bien las cosas. Creo que estará depurada el 98% de todas las aguas residuales urbanas. Pues bueno, en eso estamos bien. Entonces hay que ser conscientes que todo eso tiene un costo para nuestra sociedad, para la sociedad riojana. Entonces tenemos que aprovechar bien el agua y de una forma eficiente. Claro, es que es tan fácil abrir el grifo, ¿no?, y que salga agua. Hemos recopilado algunos precisamente consejos que muchos los conocemos, ¿verdad, José? Pues por ejemplo, en cuestión del baño, ¿no? En el baño se puede ahorrar un montón de agua consiguiendo algunos consejos, bueno, pues muy simples, ¿no? Bueno, no usarlo como papelera, esto cada vez somos más conscientes de ello. Y lavándose los dientes. Esa es una de las que yo creo que más desde pequeños, ¿no? Cuando te lavas los dientes hay que cerrar el grifo. El ducharse en vez de bañarse, fíjate, un ahorro de 100 litros, el grifo cerrado, el enjabonarse, arreglar de fugas de inodoros estropeados, bueno, que permiten ahorrar unos cuantos litros de agua al año. Sin duda, y además siempre importante, quizá una de las pérdidas más importantes es la de la red de saneamiento, pero desde luego tenemos que concienciarnos como sociedad y a nuestros hijos y en los colegios del problema del agua y del cambio climático, todo en un conjunto de educación medioambiental en el que debemos incidir, porque es un problema a futuro y para las nuevas generaciones, en la que el agua es una patita más de todo el problema en general, sin duda. Vamos en el baño estaban estas cuestiones, pero también, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Cuando cocinamos, por ejemplo, o cuando metemos los platos al lavavajillas. Son algunos de esos consejos, bueno, pues bien sencillitas, el programa de ahorro, agua, llenar el lavavajillas, evitar descongelar los alimentos en el fregadero. Bueno, pues seguro que son algunos de estos consejos que a veces viene bien recuperar y recordar. Juan, que a veces no los conocemos, pero bueno, está bien recuperarlos. Pues sí, desde luego. Estamos hablando de cómo ahorrar agua en el jardín. Bueno, pues regar a primera o última hora para evitar la evaporación, los sistemas de riego automáticos, el tapar la piscina. Bueno, pues cosas sencillas que son pequeños gestos que igual que lo sencillo que es abrir el grifo, pues estos pequeños gestos también, cerrándolo, somos cada vez más conscientes. Pero luego también, pues hay que hablar de riego automático y tal. Pues está a empezar a utilizar jardinería seca, es decir, plantas aromáticas, plantas más adaptadas a unas condiciones más áridas, es decir, lavandas, tomillos, que también son plantas, no solamente a nosotros a nivel privado, sino a nivel municipal, hay que empezar a hablar de esto, el tema del césped. En parques de Logroño, pues hay que empezar a pensar en otro tipo de tratamientos.
hay otras cosas. Y es decir, no es que lo abrimos desde una asociación ecologista, sino que el cambio climático, estas incertidumbres, lo van a ir implantando en la sociedad, poco a poco. Hablabas de educación, José, también, qué importante, claro, es que desde pequeños es cuando se enseñan muchas de estas acciones. Sin duda, yo creo que la base está en el colegio, las generaciones de hoy en día, pues, entre comillas, podemos estar más o menos concienciadas, pero yo creo que la base de toda la educación en cambio climático, en emergencia medioambiental, no nos olvidemos que el cambio climático es una parte de la emergencia medioambiental, pues es el colegio, los niños, las familias, el foco donde se debe iniciar todo este tipo de educación y la importancia que tiene el agua o la fauna o todo en sí para intentar que el planeta se mantenga como lo que tenemos ahora. Desde luego que sí, la educación clave también desde pequeños, los agricultores ya son conscientes de ello, también cada vez que hacen esos ejercicios, sí. Efectivamente, porque depende su negocio de ello, ¿no? De esa disponibilidad de agua, y además si nos fijamos en las imágenes, la mayoría de las personas entrevistadas son gente ya de cierta edad y estoy seguro que muchos de ellos han vivido en pueblos y han tenido que ir pues, con cántaros, con baldes hasta la fuente municipal, porque saben lo que cuesta ese recurso y saben apreciarlo. ¿No? También ha habido ahí jóvenes entrevistados que parece que tienen un comportamiento pues, bastante responsable y consecuente, ¿no? Pero muchas veces para apreciar algo nos tiene que faltar. Por desgracia nos tiene que faltar, ¿no? O ver casi que nos va a faltar. No tiene que llegar a esa situación, la población tiene que ser muy consciente, es necesario el agua, principalmente para atender necesidades humanas, para vivir, para el trabajo, para la agricultura que nos da de comer, por eso tenemos que ser todos responsables y aprender a gestionarla adecuadamente. Claro, qué interesante eso que dices, es que hay muchos jóvenes que han nacido dándole al grifo, y bueno, no es lo mismo que cuando tenía que irse a recoger ese agua, cuando tenía que irse al río a lavar, claro, es que las cosas han cambiado. Es así, yo ya empiezo a ser un poco ya más mayor y yo me acuerdo, vivido gran parte de mi vida en Bilbao, una zona donde todos sabemos que llueve bastante, y me acuerdo de finales de los años 80, a principios de los 90, hubo una sequía prolongada de 2 años y hubo restricciones de agua. Parece mentira hablar de eso en pleno Cantábrico, ¿verdad? Restricciones de agua donde apenas había 8 horas diarias de suministro de agua a la ciudad, con lo cual yo creo que la gente eso caló y seguro que dejó alguna buena lección de que es un recurso escaso y hay que aprender a administrarlo adecuadamente. ¿Sería posible que pudiera volver algunas restricciones de ese tipo? ¿Es barajable? Pues no es deseable, ¿no? Para eso existe una planificación, para eso existe pues, la Confederación Geográfica, que sabe ahora mismo cómo tenemos los pantanos, la previsión de pluviometrías, los consumos, por eso pues, se tendría que ir moderando y aplicando restricciones, pero bueno, digamos que hay que tocar madera, que no estamos a salvo de casi nada, no hay que irse muy lejos. 2 años atrás, por eso lo decía, claro, un bichito que nos metió a todos en casa y provocó graves problemas no solo a la salud sino también a las economías, ¿verdad? En la sociedad, con lo cual pues hay que ser conscientes de que primero está el aire, luego está el agua y luego está el alimento, ¿no? Como en cuanto a necesidad. Bueno, se ha hablado este año también de algunas restricciones en cuanto a la luz, pues tampoco es tan descabellado pensar que en el agua podría llegar. Podría llegar, antes lo he dicho, somos 320.000, si fuéramos 600.000, pues estaríamos hablando en otros términos. Es decir, veríamos qué pasa. Somos afortunados que somos una comunidad autónoma pues que no está muy habitada. Pero bueno, podría tener consecuencias. Es decir, un periodo largo de sequía, 1 o 2 años, a ver cómo lo gestionamos. Bueno, os voy a pedir ya para que vamos concluyendo esta mesa y bueno, unas palabras para concluir, José, esta mesa. Bueno, pues no hemos hablado de las previsiones, pero me parece que vienes sí, también, sí, pero hoy las vamos a hacer un poquito más a medio plazo, porque he tenido la curiosidad de mirar cuáles son las predicciones, eso a medio plazo. Y es que seguimos en situación de bloqueo anticiclónico, no se ve absolutamente ningún cambio de entidad. Lo que te decía, en los próximos días sí que algunos frentes rozarán la península, pero no se ve un cambio de patrón atmosférico generalizado que nos haga pensar en que las lluvias están cercanas. Así que seguir o incidir en el ahorro de agua y en esperar que la primavera sea mejor. Bueno, vamos a confiar, Igor. También bueno, algo para acabar. Habrá que sacar los santos, las vírgenes y todo lo que necesitemos pues para que realmente ese anticiclón nos abandone, que vaya a visitar otros territorios y vengan las esperadas nubes y las lluvias. Oye, ¿hace mucho que no se sacan santos en procesión para pedir
que llueva? Bueno, pues yo creo que eso es algo positivo, ¿no? Porque hace o bastante que no tenemos una sequía extrema, pero bueno, estoy más que dedicarme a los santos, yo creo, confío más en los satélites y en estas cuestiones, ¿verdad? Sin quitar tampoco ningún mérito a la Iglesia, pero sí, y al santoral, pero esperemos que venga la primavera como tiene que venir, que es con un tiempo húmedo. Juan, también. Bueno, pues que esperemos que cambie todo, que haya frentes con lluvia, pero que seamos una sociedad consciente de que vivimos en un planeta con recursos limitados, que tenemos que ser críticos, no solamente hacia afuera, demandando a las administraciones, a entidades mejoras, evidentemente, sino con nosotros mismos. Tenemos que hacer autocrítica y aprovechar racionalmente todos los recursos que tenemos. Bueno, pues gracias a los tres, José, Igor, Juan, gracias por haberos sumado a esta mesa, ha sido un placer, desde luego. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja.